Muy buenas tardes. En nombre de la sección africanista del Ateneo de Madrid, les damos la bienvenida a una jornada más del ciclo de colonialismo visual que venimos desarrollando desde el pasado mes de septiembre y que tendrá continuidad en un segundo ciclo a partir de enero. Asimismo, quiero anunciarles que en el mes de febrero vamos a iniciar un nuevo ciclo titulado Exploraciones Geográficas y Arqueología en el periodo de entreguerras. Gentlemen, espías y aventureros en busca de las civilizaciones antiguas. Para aquellas personas que ya reciban puntualmente información o sean ateneístas, irán viendo mensualmente las actividades de nuestra sección. Si alguna persona no recibe las convocatorias y desea que se las mandemos directamente, pues si es tan amable al final de la conferencia se acerca, nos facilita su correo electrónico y con mucho gusto les incorporamos al mail. A lo largo de las sesiones anteriores hemos ido viendo cómo pues el colonialismo español se utilizó también para proyectar una cierta imagen de nuestro país. Nuestro país, que si llegara a ser una gran potencia colonial, intentaba estar dentro de las mesas que periódicamente se celebraban, los congresos, y de alguna forma, como digo, ostentar esa categoría que nunca llegamos a tener ciertamente, pero sí que tuvimos una serie de colonias, tanto en el norte de África como en África subsahariana, completamente Guinea Ecuatorial, que bueno, pues han dejado tras de sí una amplia producción literaria y que también han posibilitado numerosos estudios al respecto de su legado cultural y literario. Hoy tenemos una interesantísima conferencia que bajo el título de la revista África y el colonialismo en Marruecos y Guinea, repito, las dos zonas en las que tuvimos una mínima presencia colonial, pero yo creo que una presencia que caló en muchos aspectos, y va a ser impartida por el profesor José María López Sánchez. Ahora voy a leer a continuación una breve presentación que él mismo nos envió y pues como prometimos el pasado día, vamos a mostrarle el objeto de su estudio y de su conferencia, que es una revista que debe ser una revista emblemática y que, aunque está digitalizada totalmente, pero la belleza de la misma creo que merece la pena que la conozcan. Una revista que, como nos dirá a continuación nuestro invitado, tuvo distintas épocas, y he traído concretamente dos de esas épocas. La época segunda, el año sexto de la época segunda, 1930, que es un volumen encuadernado de dicha revista, que llevaba por subtítulo, creo que es importante reseñarlo, aunque supongo que luego él también nos hablará, Revista de Tropas Coloniales. A la calidad y belleza del interior, pues hay que añadir las contribuciones artísticas y también las numerosas fotografías de diversos autores que hacían que la revista, independientemente de su contenido, fuese sugerente, atractiva. Y ya de una etapa muy posterior, concretamente de la década de los 70, también traemos un par de muestras, en este caso sin encuadrar, aunque como ven ustedes mantiene una estética similar en cuanto al tamaño y también en cuanto a las ilustraciones gráficas, algo esencial, importante en la disertación de la que nos hablará nuestro invitado. Si alguien luego quiere ojearlas, verlas con mucho gusto y con mucho cuidado, se las dejaré. Son piezas muy valiosas dentro de la bibliografía africanista y bueno, pues las tenemos como oro en paño, pero sí que en honor al conferenciante queremos traerle esta pequeña muestra y también pues vamos a proceder a agradecerle su presencia, puesto que realmente este ciclo nos está permitiendo conocer una serie de entresijos, una serie de enfoques muy diferentes de lo que fue la presencia de España en África. Hasta ahora nos hemos centrado en enfoques o en temas demasiado bélicos o historicistas, pero desde luego había una instrumentalización de nuestra presencia en África y también, ¿por qué no?, hubo muchas personas que además de dejar su vida
en tierras africanas, puede desarrollar una encomiable tarea, una encomiable labor, de la que estoy convencido que vamos a poder hablar luego en el coloquio, porque les guardo otra pequeña sorpresa para el final. Tenemos, como digo, al profesor José María López Sánchez. En primera persona nos envió el siguiente currículum. Mi trayectoria investigadora se ha centrado en tres grandes líneas de trabajo: historia de la ciencia en España durante el siglo XX, cultura y pensamiento en la España contemporánea, e historia del exilio científico y cultural republicano en 1939. Desde octubre de 2020 me he incorporado al cuerpo de profesores titulares de universidad en el Departamento de Historia Moderna e Historia Contemporánea de la Universidad Complutense de Madrid, donde obtuve mi doctorado en 2004 con premio extraordinario. He disfrutado de estancias de investigación predoctoral en la Universidad de Bonn, Alemania, y en la Universidad de Nottingham, Reino Unido, y durante mi formación postdoctoral he sido profesor en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, México, y en la Universidad de Puerto Rico, Estados Unidos, así como investigador contratado en el Centro de Ciencias Humanas y Sociales del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Mi primer trabajo de investigación fue un trabajo titulado Las Ciencias Sociales en la Edad de Plata Española, el Centro de Estudios Históricos 1910-1936, que fue coeditada con Marcial Pons y el CSIC en 2006 bajo el título Heterodoxos Españoles, el Centro de Estudios Históricos 1910-1936. Varios años en México y Puerto Rico permitieron abrir una línea de trabajo adicional en torno al exilio republicano tras la Guerra Civil, con especial énfasis en temas de ciencia, cultura e intelectuales. La contratación en mayo de 2008 como investigador del programa financiado por el CSIC, el programa JAETOC, financiado por el CSIC, facilitó la puesta en marcha de un programa de investigación más ambicioso que culminó con el libro La lucha por la modernidad, las ciencias naturales y la Junta para Ampliación de Estudios 2012. A este trabajo siguieron nuevos resultados en lo que al exilio republicano se refiere, como los refugios de la derrota, el exilio científico e intelectual republicano de 1939, aparecido en el 2013, y En tierra de nadie, José Cuatrecases, las ciencias naturales y el exilio de 1939, aparecido en el 2018. Mis intereses historiográficos se han ampliado a la construcción de la política universitaria y científica del franquismo, con dos capítulos en el libro La Universidad Nacional Católica, la reacción antimoderna, que fue editada en 2014. Asimismo, han cobrado especial relieve los trabajos dedicados a la configuración y desarrollo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas durante el franquismo. Mi última contribución ha sido un libro titulado A imprenta y tírese, 80 años de la editorial CSIC, punto de partida para profundizar en un organismo clave en la historia de la ciencia española. Algunos de sus institutos, como el Real Jardín Botánico de Madrid, el Museo Nacional de Ciencias Naturales o el Instituto de Estudios Africanos y sus campañas científicas en las colonias españolas, constituyen un objeto prioritario. A lo largo de estos últimos años he publicado numerosos artículos científicos en revistas españolas y extranjeras. Además, he participado en varios proyectos de investigación concebidos en convocatorias competitivas, así como en congresos y jornadas científicas dedicadas a temas de historia de la ciencia y la cultura. Insisto, es una presentación redactada en primera persona, pero creemos que muy ilustrativa del trabajo de nuestro conferenciante. Para aquellos que hayan podido acceder a través de la página web del Ateneo a la actividad de hoy, pues habrán leído el resumen de la conferencia. Para aquellos que no lo han visto, les leo que la revista África había nacido en 1924 como espacio de sociabilidad cultural para el ejército africanista. Tras la Guerra Civil, la revista fue reeditada por unos militares que, desde la presidencia del gobierno, trataron de impulsar un africanismo que conectaba con la actuación del ejército en Marruecos antes de la guerra, pero que durante la posguerra exigió construir la legitimidad del nuevo régimen y de su acción colonial en África. La revista fue un factor clave en la construcción textual y visual de dicho africanismo. En sus páginas se gestó un discurso que alimentó algunas de las características básicas de lo que entendemos por franquismo, y para ello África fue fundamental. Pero ahora vamos a escuchar la conferencia en su integridad y le agradecemos sinceramente al profesor que ha hecho un hueco para acompañarnos
no solo hoy, que toca impartir la conferencia, sino en jornadas anteriores, puesto que nos están demostrando que el grupo de trabajo y las personas que están en torno a pues el proyecto Colonialismo Visual, además de ser muy activas y brillantes, como hemos comprobado, pues son también muy solidarias. Muchas gracias. Muchas gracias, Basilio. Cuando yo envié el currículum era para intentar que luego hicierais un compendio. Claro, yo me presento como muy bonito. Vale, bueno, pues muchísimas gracias por la posibilidad de impartir en esta casa. Es todo un honor poder compartir con ustedes, bueno, pues una sesión hoy dedicada a la revista África, que es el objeto de trabajo en el que me he centrado en los últimos años a raíz de este proyecto de investigación sobre ciencia, racismo y colonialismo visual. Partiendo de la idea de que yo estaba trabajando sobre el CSIC como institución, pues al mismo consejo perteneció el Instituto de Estudios Africanos, a partir de 1945. Y bueno, pues en el contexto de ese proyecto, mi interés por el Instituto de Estudios Africanos me llevó a su principal publicación, más allá de los anales del Instituto de Estudios Africanos, que tuvo otra naturaleza, pero la revista África fue la señera, la portavoz de ese organismo. Bueno, la conferencia que yo quiero impartir hoy se ocupa de una revista cuya comprensión y significado cultural pues tenemos que desentrañar a través de sus discursos visuales y textuales. La conferencia la voy a basar fundamentalmente en una primera parte construida sobre la base de cuál fue el panorama institucional en el que se fue desarrollando la revista, sobre todo después de la Guerra Civil, porque habrá una parte dedicada, digamos, a la revista antes de la guerra, pero por ahí pasaré más rápidamente. Me centraré sobre todo en los años 40, que será el objeto fundamental de análisis de la conferencia. Desde hace un par de décadas, determinados autores, especialistas destacados en la historia de los intelectuales, han ensanchado el campo de esa historia intelectual al entender que se trata de una encrucijada de historia política, económica, social y cultural, no solo de trayectorias individuales, sino también de estructuras de sociabilidad. Ahí es donde entra la revista África. Nacida en 1924 para dar, digamos, voz al ejército africanista, la revista fue refundada en los años 40 con la intervención de servir como pequeño mundo en el cual tejer una sociabilidad por parte de lo que voy a denominar africanismo franquista. Dependiente del Instituto de Estudios Africanos y de la Dirección General de Marruecos y Plazas Africanas, la revista se va a integrar en el organigrama editorial del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Y como otras revistas, pues estructuró su espacio intelectual propio a partir de ese campo de fuerzas ideológicas que generan fenómenos de atracción y también de oposición, con repercusiones en el ámbito social, político y cultural de la dictadura. Bueno, la revista, para empezar, nació en Ceuta, bajo la denominación de Revista de Tropas Coloniales, propagadora de estudios hispanoafricanos. Esa es la portada del primer número, la que tienen ahí en la fotografía. Su primer director fue el general Gonzalo Queipo de Llano, que vino actuando junto a un equipo de dirección, a un consejo de dirección conformado por Silverio Cañadas y por el entonces Francisco Franco. El director artístico era Luis Martí y el administrador Manuel Vendala. Fue una publicación mensual con un modesto aparato gráfico al comienzo, incluía algunas fotografías y dibujos, pero no alcanzaban la relevancia de lo que luego va a ser con posterioridad, a partir de 1942, cuando se retome su edición. Ahora ese aparato gráfico era bastante más modesto. Había contribuciones cortas, normalmente no más allá de 2 páginas, a doble columna, como pueden ver ahí en ese primer número, y repito, con un aparato gráfico bastante escaso. Era mensual y a partir de julio de 1924 pasó a desempeñar la dirección con carácter honorario Luis Bermúdez de Castro y Tomás, que era comandante general de Ceuta. Desde enero del año 25 la dirección fue ocupada por Francisco Franco y a partir de febrero de 1926
pasó a llamarse África, revista de tropas coloniales propagadora de estudios hispano-africanos. En agosto del año 25 había sido declarada de utilidad también por el Ministerio de la Guerra y a partir del año 26 empezó a reforzar el aparato gráfico con fotografías, con dibujos de Mariano Bertucci Nieto, que va a ser uno de los representantes más destacados del postimpresionismo colonialista, o del colonial español. Bueno, entre los colaboradores de aquellos años destacaron sobre todo colaboradores que participaron en la revista, militares, médicos de la sanidad militar, periodistas o eruditos con destino en el protectorado y con trabajos permanentes en ese mismo, bueno, pues allí en el protectorado. Destacan como nombres todo ese chorreo que les he puesto en el segundo punto, pues Antonio Goicoechea, Ramiro de Maeztu, digamos así el único gran intelectual reconocible dentro de estos nombres, de los que ha alcanzado fama o por lo menos cierto renombre, bueno, Francisco Franco Bahamonde, Luis Pareja, Emilio Mola, José Sanjurjo, Millán Astray, Muñoz Grandes, Gómez Jordana, José Enrique Varela, Manuel del Nido, Antonio Martín de la Escalera, Enrique Arqués, Tomás García Figueras y Rodolfo Gil Benumella, entre otros. Franco mantuvo la dirección nominal hasta 1932, cuando va a pasar a desempeñarla Antonio Martín de la Escalera, con Tomás García Figueras como principal colaborador de esa etapa. La revista, por lo tanto, se constituyó en un espacio de socialización del ejército africanista en aquel momento, o por lo menos de una parte del ejército africanista. Bien, en torno a la revista se conformó un primer africanismo, el de ese ejército, o por lo menos fue expresión de ese primer africanismo, probablemente ya configurado a la altura de 1924. Por sus páginas no pasaron solamente quienes luego en 1936 van a ser parte integrante directa o indirectamente de la sublevación contra el gobierno republicano, sino que la revista también dio expresión pública a, por lo menos, el malestar del ejército africanista con respecto a lo que ellos consideraban una desprestigiada política de partidos. Un antiparlamentarismo que se amplió para criticar también duramente a cierta prensa o intelectuales que cuestionaban la actuación del ejército en Marruecos durante aquellos años que fueron pues bastante duros por las guerras coloniales. Al fin y al cabo, los episodios más dramáticos acababan de ocurrir hacía poco tiempo y todavía se estaba en un momento en el que el objetivo era pacificar Marruecos. Sus páginas reflejaban, eso sí, cierto resentimiento de unos mandos militares que se sentían incomprendidos, vilipendiados, injustamente tratados, que llevaban a cabo una lectura bastante castrense, ultratradicionalista y muy católica del nacionalismo español. Aquel primer africanismo era, bueno, pues de unos militares que en última instancia bueno, representaban a ese ejército africanista. Junto al regeneracionismo castrense, la revista también auspició la identificación de la acción militar con la misión civilizadora y conectó el imperio americano de antaño con la misión ahora en el protectorado en Marruecos. Por eso, bueno, pues el primer aparato gráfico que apareció en la revista, aunque se vea un poco mal, está extraído directamente de, bueno, pues de la revista digitalizada en la Hemeroteca Nacional. Y bueno, pues las fotografías y buena parte de las imágenes de esta etapa hasta la guerra representan buena parte de ese programa, de ese primer africanismo. Por ejemplo, la conexión de Marruecos, o por lo menos de la península con el norte de África, en una continuidad que se tendría histórica y geográfica, desde los Pirineos hasta el Atlas. De ahí que, por ejemplo, aparezcan en no pocas ocasiones imágenes de ciudades españolas con grandes monumentos de la época del Al-Ándalus, que fue denominada la España musulmana. Por ejemplo, en el centro tienen el puente de Alcántara en Toledo. También se trató de reflejar estampas del Marruecos pintoresco, hasta cierto punto con cierto exotizado, como la primera fotografía, o imágenes del paisaje de Marruecos, como es o de puntos clave del paisaje de Marruecos o del territorio de Marruecos, como es la última fotografía, la que tienen a la derecha. Arriba está el peñón de Vélez de la Gomera,
y abajo está la desembocadura del río Nécor en Alhucemas, ¿no? Bueno, junto con estas fotografías, la revista también tuvo una serie de estampas donde aparecía el personal militar o civil español en Marruecos, o imágenes del ejército implicado en actividades económicas, sobre todo ganadería o agricultura en Marruecos. Bueno, la revista había dejado, tras la guerra, durante la guerra, perdón, había dejado de publicarse, pero retomará su actividad a partir de enero de 1942, en una nueva etapa que se prolongará hasta los años 70, con su desaparición en torno a abril, creo que es el último número, del año 78. África como revista, dejó de ser una publicación marginal a partir del año 42, o por lo menos parcialmente marginal, restringida quizás solamente a los círculos de ese ejército africanista y en el entorno de Marruecos, puesto que no creo que muchos de sus números se publicaran en la península, aunque es algo que no tengo la certeza, pero me imagino que la tirada fundamentalmente estaría en torno al protectorado de Marruecos. Pero África dejó de ser una publicación relativamente marginal para convertirse en una publicación central dentro del nuevo aparato intelectual del régimen franquista a partir del año 42. A partir de ese año empezó a editarse en Madrid, bajo el impulso del Instituto de Estudios Políticos en primera instancia, y la Dirección General de Marruecos y Colonias, que fueron las dos instituciones que recuperaron la revista, y en 1946 se integró dentro del cuerpo editorial de revistas editadas por el CSIC, al crearse el Instituto de Estudios Africanos. Se había creado un poquito antes, en el año 45, pero hasta el año 46 no se pone en marcha lo que va a ser el Instituto de Estudios Africanos en toda su intensidad y, entre otras cosas, se hace cargo de la edición de la revista África, que va a pasar a partir de ese momento a depender del Instituto de Estudios Africanos como instituto del CSIC, entre el CSIC y la Dirección General de Marruecos y Colonias, puesto que recibirá financiación tanto de una como de otra, fundamentalmente de la Dirección General de Marruecos y Colonias, puesto que la partida presupuestaria que venía del CSIC era bastante más reducida. Bueno, en el año 46 la revista, aparte de integrarse en ese cuerpo editorial de revistas del CSIC, está ya, digamos que, perfectamente conformada con respecto a esta nueva etapa, donde el aparato gráfico se incrementa exponencialmente, los artículos son bastante más largos, más nutridos, aunque digamos que quienes participan en ellos mantienen un perfil parecido al de la etapa anterior. Bueno, desde luego, junto a la universidad, tanto el Instituto de Estudios Políticos como el CSIC se habían convertido en escenarios de negociaciones culturales e ideológicas entre las diferentes familias que habían conformado el régimen. El Instituto de Estudios Políticos había sido concebido como un organismo destinado a la conformación de unas élites políticas y administrativas del régimen que habían de asumir cargos de responsabilidad en el mismo. Y el CSIC fue un organismo directamente dependiente de José Ibáñez Martín, ministro de Educación Nacional, entre 1939 y 1951, a la misma vez presidente del CSIC, y fue un lugar en el que, o en torno al cual pivotó fundamentalmente, digamos, los círculos nacional-católicos del régimen, los propagandistas y los herederos de Acción Católica, entre los cuales Ibáñez Martín era un ejemplo. Bien, el IDEA, el Instituto de Estudios Africanos, del cual tienen ahí su emblema, está sacado de una invitación a las conferencias que organizaba el Instituto de Estudios Africanos. Regularmente cada año organizaba un ciclo de conferencias y enviaba invitaciones en los cuales, bueno, pues, aparecía este emblema que luego también de alguna manera pasó a la revista, o al contrario, a lo mejor el Instituto de Estudios Africanos tomó el emblema de la revista, porque era África y IDEA, ¿no? Bueno, el IDEA, creado en 1945 por impulso de la presidencia de gobierno, fue una pieza clave en ese proceso de institucionalización. En la presidencia de gobierno, el entonces joven ministro subsecretario, Luis Carrero Blanco, había reunido a un núcleo duro de jefes militares que ahora diseñaban la victoria desde la administración civil del Estado. Fundamentalmente eran jefes militares que habían hecho su carrera en Marruecos y que ahora,
Bueno, pues fueron llamados por el propio Luis Carrero Blanco para desde Presidencia de Gobierno empezar a organizar, o por lo menos ponerse al servicio civil del Estado, en una labor en la que la diferencia entre lo civil y lo militar se difuminaba bastante en cuanto a la actuación. En agosto del año 44, un teniente coronel, José Díaz de Villegas, fue nombrado director general de Marruecos y Colonias, y va a ser una pieza clave, va a ser un personaje clave en no solamente la dirección del general de Marruecos y Colonias, sino que va a estar al frente del Instituto de Estudios Africanos, y a la misma vez también va a ser el director de África durante muchísimo tiempo, hasta su muerte, creo recordar 1966-1968. Me baila ahora la fecha, pero en esos años. Bueno, aquellos militares, desde luego, no admitieron tutelajes de otros organismos que también estaban interesados en participar en la gestión, digamos, de la revista, como la Sociedad de Estudios Internacionales y Coloniales, SEIC, cercana al Instituto de Estudios, del Instituto de Estudios Políticos. Es más, la orientación que va a imprimirle Díaz de Villegas al africanismo del Instituto de Estudios Africanos va a generar discrepancias con la SEIC, y su contribución a las publicaciones de la revista y del instituto se va a ir reduciendo, la de esta última, la de la SEIC, progresivamente. Por lo que va a ser el propio Díaz de Villegas quien va a jugar un papel muy importante en quién puede participar en la revista, quién va a participar y cuál es la orientación que se le va a dar a la misma. Bueno, la revista también se va a insertar en el organigrama del CSIC, y esto va a ser muy importante para el propio desarrollo de la revista. A partir del año 42 podemos hablar de una revista auténticamente ilustrada, copada por fotografías y portadas compuestas de dibujos con muy alta calidad. Prácticamente la revista también se pretendía que tuviera una regularidad mensual, aunque esto no se cumplió siempre, pero la portada de cada revista era un canto, una obra de arte, la verdad. Los dibujos son magníficos, y no hay más que ver sus portadas o repasar sus portadas para comprobarlo, la alta calidad que tuvieron. Y luego la revista tuvo que adaptarse, eso sí, a las normativas editoriales del CSIC, puesto que dependía, el Instituto de Estudios Africanos nominalmente, aparte de la Dirección General de Marruecos y Colonias, dependía del CSIC. Y el CSIC tenía su propia oficina de publicaciones, que había puesto en marcha durante el año 1940, que se va a ir fortaleciendo en los siguientes meses, y a lo largo de los años 40, aunque no hubo un reglamento de publicaciones, sí que se dictaron una serie de orientaciones que debían cumplir todos los institutos, también el IDEA, y por lo tanto la revista África. Cada instituto contaba con un presupuesto para publicaciones destinado a cubrir gastos en libros y revistas, y de ese presupuesto el IDEA reservó una parte para libros y otra para, primero, África, y a partir de finales de los años 40 se incorporarán ese anuario del Instituto de Estudios Africanos. Pero la revista África fue la que mayor cooptación de recursos requirió, por la alta calidad de la publicación y por lo costoso que fue. Bueno, la oficina de publicaciones del CSIC le abrió una cuenta al Instituto de Estudios Africanos y a la revista África, y eso sí, a cambio de controlar por lo menos sus gastos. La tirada de la revista, entre unos 1000 y 1500 ejemplares a lo largo de los años 40, dependerá un poco del año. Fue encargada a Gráficas Orbe, que fue la que tiró la revista a lo largo de muchos años, y supuso facturas que estaban normalmente por encima de las 200.000 pesetas anuales, e incluso en algunos años, según la documentación que hemos venido manejando, el propio director señalaba que esos gastos alcanzaban las 500.000 pesetas. Quizá hubiese un poquito de exageración, pero debió de estar cerca del $500.000 de pesetas, lo cual es una buena muestra de los gastos que representaba la revista y la necesidad de nutrirlo de una financiación suficiente como para mantener una revista de esa calidad y mensualmente. Bien, a partir de enero del año 1944 se va a poner en marcha también una comisión de publicaciones dentro del CSIC, presidida por Ángel González Palencia, que había de auxiliar a la Secretaría General del CSIC y a la Oficina de Publicaciones para evitar que los institutos actuaran como editoriales independientes, y que el CSIC mantuviera cierto control tanto sobre los gastos como la política editorial de sus institutos, incluido el de Estudios Africanos y, por supuesto, incluido África. Bueno, en diciembre de ese año, del año 44, la Comisión aprobó dos normas básicas
que van a ser de obligado cumplimiento para todas las revistas del CSIC, incluida África. En primer lugar, que debía contar con un presupuesto independiente para revistas dentro, digamos, del dinero que el CSIC le daba al Instituto de Estudios Africanos, y que debía liquidar ese presupuesto por separado, con independencia de libros o otros capítulos, y que por lo tanto debía haber un presupuesto exclusivo para la revista, con sus gastos, sus facturas, etc. Y por lo tanto un control exhaustivo. Además, a lo largo de los años 40, el CSIC puso en marcha la posibilidad del pago a colaboradores. Y esto permitió, entre comillas, recompensar a quienes escribieran en sus revistas, también en África, en una posguerra que había que reconocer de magros recursos económicos. Por lo que escribir en África se convirtió también en una manera de, bueno, compensar según qué sueldos o según qué economías. Estos colaboradores aceptaron entonces la autoritas de la idea, es decir, el liderazgo de Díaz de Villegas, de la orientación que éste quiso darle, y fueron los que crearon, en última instancia, lo que se podría denominar el africanismo franquista de posguerra. Algunos de esos colaboradores de muy importante relevancia a lo largo de estos años fueron José María Cordero Torres, Enrique Arqués, José César Banciellas, Tomás García Figueras, Rafael de Roda, Carlos Lozano, Rodolfo Gil Benumella, Ernesto Jiménez Caballero, otro intelectual de enorme renombre, Joaquín Ventura, Isidro de las Cajigas, Conde de Castillo Fiel, Carlos Ibáñez de Ibero y Camilo García Trelles, entre muchísimos otros. No son los únicos, porque la nómina de colaboradores con la revista sería casi inabarcable, pero ahí están algunos que repitieron, digamos así, muy a menudo. La revista va a alcanzar, digamos que su significado cultural más hondo cuando analizamos el despliegue de su discurso textual y visual dentro de todo este organigrama, ¿no? Leer y ver la revista implica un ejercicio de síntesis, puesto que no se puede, o vamos, en el tiempo de la conferencia es imposible abarcar todos los temas que podrían ser objeto de análisis en la revista durante los años 40, pero bien es cierto que a partir del momento en el que la Dirección General de Marruecos y Colonias reunió a unos militares que ya no actuaban como ejército africanista en el protectorado, sino como gestores deseosos de impulsar un nuevo proyecto ideológico y cultural que garantizara la regeneración del Estado y el cuerpo nacional, así como un africanismo franquista dotado de rasgos particulares, a partir de ese momento la revista fue el reflejo de algunas de las directrices que se van a poner en marcha para asegurar estas líneas, digamos, de actuación. Es cierto que hubo líneas de continuidad con respecto a la etapa anterior, a la previa a la guerra, pero a partir del año 42 y sobre todo a partir del año 45-46, cuando se vincule directamente a la idea, se va a gestar algo distinto. Sobre todo por estos tres ámbitos de actuación. En primer lugar, tiene que ser un proyecto propositivo, ya no únicamente, entre comillas, crítico o destructivo, más que destructivo, crítico, como había sido antes de la guerra, de denunciar o de mantener posiciones antiparlamentarias, denunciar a cierta prensa o ciertos intelectuales críticos con la actuación española en Marruecos, sobre todo del ejército. Ahora, esos mismos militares tienen las riendas del Estado, por lo tanto, el proyecto ha de ser propositivo, ya no solamente crítico. En segundo lugar, había que matizar algunas posiciones irredentistas de la etapa anterior, no renunciar a ellas, pero sí matizarlas, sobre todo en el contexto de la política internacional. Y por último, el ejército podría presumir de la obra colonial en África, que sería lo otro, y llevar sus frutos a la península, que sería lo nuestro. De manera que una de las líneas de actuación de la revista, y eso se notará tanto en su aparato gráfico como en su aparato textual, será que la misma obra de pacificación que reclamarán, que el ejército reclamará como un éxito en 1927 en Marruecos, se debería trasladar a la península después de la Guerra Civil. Ahí tenemos a José Díaz de Villegas, que fue el director general de Marruecos y Colonias, el director de la IDEA y el director de la revista. Esa foto está extraída del número 16 de la revista África, publicada en el año 1943, en su página 2. Bueno, una de las líneas fue el refuerzo de la idea del caudillaje. ¿Por qué? Porque del africanismo franquista
Podemos empezar por el análisis del propio franquismo, o de lo que tenía de franquista. Una de las líneas fue la defensa y la exaltación de la figura del caudillo, que fue algo más que un recurso retórico o propagandístico. Sin ir más lejos, en el número 1 de la revista África se abre con esa fotografía del propio Franco y con una presentación titulada Mensaje al caudillo, en la que se podía leer, si me lo permiten, el siguiente texto. Son extractos. Es gala grata dedicaros el homenaje de profundo y sincero acatamiento a vos, que sois capitán invicto, glorioso liberador de nuestra patria, caudillo de España. Pero África, señor, no es una revista nueva. Tiene una historia inmaculada de 12 años de lucha por el ideal africanista español. Vos mismos la fundasteis, secundado de un puñado de buenos españoles y de bravos soldados. Muchos, los más de aquellos, no viven ya. Algunos cayeron para siempre allá del estrecho. Otros, como Sanjurjo, como Godet, como Mola, lo hicieron al lado de acá, sobre el suelo santo de esta África que se llama España. Y África, señor, que retorna al servicio activo de las letras, ha de hacer algo más que presentaros el homenaje de todos nosotros. África reaparece en la batalla del apostolado colonial, con un solo anhelo, el de seguir la vieja ruta que vos la trazasteis, impregnando de sano españolismo estas páginas. Dentro del ámbito científico-académico, se fue construyendo en líneas generales un culto a Franco, un caudillaje, que asociaba su papel al líder salvador de la patria con el redentor también de la verdadera tradición cultural y científica española. Todas las revistas del Consejo iniciaron sus primeros números con un retrato de Franco y un mensaje al mismo. Por lo tanto, las principales revistas que van a reanudar su publicación en estos primeros años de la posguerra abrían siempre con la reproducción de la imagen del caudillo en su primer número. Y África, pues no iba a ser menos. Se trataba de fundar el nuevo ideal africanista sobre la figura de un militar letrado que se identificó con la del propio Franco, ¿vale? Porque él va a ser el capitán detrás del cual marchaba el resto. La misión era regenerar una península cuya identificación con África, en este caso léase Marruecos, sobre todo, no podía ser más diáfana que cuando en este párrafo les he leído que África, que se llama España. Esta idea va a ser una de las ideas motrices de estos primeros años 40, sobre todo en torno al militar letrado, una figura que va a ser tratada con especial esmero por parte de la revista. Primero en torno a la figura del propio Franco y luego de algunos de los colaboradores de la revista. El nuevo africanismo franquista de posguerra va a fusionar al soldado, al gestor y al erudito. Ese africanismo franquista va a reivindicar la figura de un caballero cristiano medieval y moderno, simbolizada, por ejemplo, en algunos de los artículos por Lope de Vega, que acompañaba una acción de la fuerza con la razón de las letras, al igual que Lope de Vega, que había sido capitán de los tercios y escritor prolífico y una de las cumbres de la literatura española, pues se pretendía que también en la revista fuera, digamos, el espacio de sociabilidad del nuevo militar letrado que acompañaba la acción de la fuerza con la razón de las letras. Este era el retrato del ejército en Marruecos, un soldado letrado que ahora representaban Francisco Franco, José Díaz de Villegas, José Enrique Varela, Juan María Bonelli Rubio o Francisco Gómez Jordana, entre otros, que son los que yo he traído aquí como ejemplos y que van a aparecer retratados en la revista y acompañados, digamos, de ese mensaje en diferentes textos. El aparato gráfico, por ejemplo, escenificó dicha imagen de diferentes formas. Se centró sobre todo en las figuras principales, especialmente Franco, retratados unas veces con uniforme de gala militar, sentados ante un escritorio, dando la imagen de gestores o escritores de los territorios coloniales, otras veces con ropas civiles, asumiendo la administración de las colonias africanas. Por ejemplo, esta diapositiva la acompaño de dos ejemplos de cómo aparecía la figura de Franco como ese militar letrado. La primera, que va a aparecer, ese retrato, el retrato de arriba, va a aparecer hasta en 5 ocasiones en la revista a lo largo de los años 40. Yo he traído aquí una, aparece Franco de frente, vestido de militar, dando sensación de orden, de calma, de militar letrado. La segunda fue un retrato de perfil que apareció en la revista y que era muy significativo por aquel de Franco, primer africanista y colonizador, ¿no? Bien, la idea de ese soldado letrado quedó reforzada a lo largo del tiempo
y va a ser una de las líneas claves, como demuestra, por ejemplo, dos textos ya muy tardíos del año 1964, por lo tanto ya fuera de los años 40, pero que recogía esa idea. Son dos textos, uno de ellos es seguro, el que tienen a la derecha, ese seguro fue redactado por Luis Sáez de Govantes, que fue secretario del Instituto de Estudios Africanos y colaborador estrecho de Díez de Villegas. Y el otro, aunque no tiene autoría explícita, probablemente correspondió también a él. Bueno, el primero lleva por título Los 40 años de la revista África. Fue compuesto para ser publicado en honor a los 40 años. Y en él se puede leer, como figura. En enero de 1924 se fundó la revista África, y la fundó Franco, entonces teniente coronel. Los primeros redactores de esta revista fueron Martín de la Escalera, José Valdés, López Caparrós, Armillo Miguel, Arderius Perales y Manuel Guyart. Colaboraron firmas de prestigio, nombres de militares y civiles que estaban forjando una obra de protectorado, una misión, por imperativos del deber y de un sentimiento patrio. Allí, entre tiros y sangre, se hacía algo que tenía un significado, y todo por misión impuesta. África sigue fiel a sí misma, con Franco al servicio de España y de su eterna misión africana. África informa y es a la vez formativa. Va por el camino marcado, señalado, de esa vocación africana que a fin de cuentas es la de nuestra historia. Ahora, en el 40 aniversario de su fundación, declaramos una vez más nuestra sincera y fervorosa adhesión al caudillo, primer director de la revista, que supo trazarnos ese sendero. Es la exaltación de ese militar letrado en la figura de Franco. Y la segunda, sobre todo la parte final, es una expresión de cómo todos esos militares y colaboradores de la revista estaban también en ese servicio, el del soldado letrado. Apareció la revista África con dos inquietudes: la destacada preocupación africanista de nuestro caudillo y el sentido vocacional por unos problemas que solo eran militares, sino también políticos. España tenía una misión en África. Había que pacificar el territorio asignado por medio de una guerra forzosa que sirvió para acabar con el caos, con la desunión, con los grupos feudales. Todo esto entre penalidades y heroísmos, lo vio Franco enseguida, y la revista de tropas coloniales sirvió para poner en claro que esa misión del ejército tenía unos objetivos confirmados después por el tiempo. Franco era un militar con visión, veía un futuro, el de un pueblo sin organización, sin sistema, sin nada, y al que había que darle todo, un pueblo para amarle y ayudarle. Franco se daba cuenta que en África el ejército mantenía el honor de España. Precisamente España allí era ese ejército que combatía y pacificaba, que organizaba y construía. España fue al principio el militar, y junto al militar llegaron los técnicos. Pero nos interesa ahora Franco, como realidad de esa conjunción histórica que forman la espada y la pluma. Por tanto, digamos, esta es una línea de continuidad con respecto al ejército africanista anterior a la guerra, pero algo nuevo, que es la figura de ese militar letrado. Bueno, aquí les traigo algunos ejemplos de cómo se fue conformando visualmente también esa figura. La primera fotografía, empezó por la fila superior, la primera fotografía a la izquierda es un homenaje que le organiza la Escuela de Periodistas a Franco, precisamente como fundador de la revista. Y por lo tanto el pie de página que acompañaba a esa fotografía decía: Franco simboliza el comienzo de la batalla por el apostolado africanista. Él abrió el surco y sembró la primera semilla. Desde entonces va España marchando y vibrando en continuo ritmo de trabajo. En la segunda aparece vestido con el traje oficial de la Marina como navegante, y el pie de página también exalta, digamos, su visión como, bueno, pues, capitán de la nave. La tercera es un retrato más en esa línea que ya hemos visto, y junto a él, aquí lo destacable es que los colaboradores de la revista y quienes se unieron a la revista también alimentan y refuerzan esa idea del militar letrado. Está, en primer lugar, el teniente general Varela, alto comisario en Marruecos a partir del año 44-46. Además, él había sido el, entre comillas, héroe de la liberación del Alcázar. Durante algunos años fue ministro del ejército y luego tuvo altas responsabilidades en Marruecos. Abajo, la primera fotografía es otra de José Díaz de Villegas, justo en el momento en el que es nombrado director general de Marruecos y Colonias, después de haber estado comisionado en la División Azul y haber vuelto a España.
En la fotografía inferior central está Rubio Bonelli, perdón, no me acuerdo del nombre, pero bueno, fue nombrado director máximo responsable de Guinea en los años 40. Aparece, si recuerdan la foto de Díaz de Villegas anterior, aquí sentada ante un pupitre, pues recuerda esa idea de administradores y gestores de las colonias con todo el aparataje de la labor que estaban realizando. Y por último, Gómez Jordana, en la última fotografía, cuando es nombrado ministro de Asuntos Exteriores, y la revista se congratulaba porque toda la política exterior española debía ser una política africana, tal como señalaba. Bueno, junto con la idea del caudillaje, del soldado letrado, la construcción del africanismo de posguerra utilizó también la nostalgia y la idea que yo he manejado de tesoros perdidos como clave de bóveda de la legitimidad también para el régimen. A lo largo de los años 40, la revista va a estar plagada de referencias a la época del protectorado, anterior a la guerra, y a una guerra civil que representaban la legitimación del régimen. Una nostalgia vinculada sobre todo a la memoria de Marruecos, a la guerra civil, pero también al proceso colonial en América, que se entendía había sido una primera fase de la acción que ahora debía continuarse en África. Un sentido de continuidad generado por referencias temporales y por lo que Hannah Arendt en su momento definió como tesoros perdidos de la tradición revolucionaria, que se podría también aplicar esta idea de tesoros perdidos, por supuesto, a cualquier tipo de ideología y también a la ideología que alimentó el franquismo. El africanismo conectó tesoros perdidos del franquismo con el presente, tesoros perdidos que tenían que ver con el imperio en América, con la guerra civil o con la pacificación de Marruecos, y creó continuidad temporal e identidad comunitaria. Eso aparecerá también en el aparataje gráfico. Por ejemplo, esta es una fotografía que aparece en la revista en 1945. Si se pueden dar cuenta, lo que se retrata son los edificios, un palacio, al fondo un edificio oficial y delante un cañón que recuerda a los tiempos imperiales. Es, digamos, esa idea de continuidad en el tiempo. Ese aparataje gráfico se trasladó a Marruecos de manera muy clara. En este caso, ¿cómo la revista va a utilizar o va a comprender Marruecos? Marruecos fue un modelo de actuación y un ejercicio de legitimidad durante los años 40. La defensa de la actuación del ejército africanista en Marruecos va a ser fundamental luego para trasladar a la península, a partir de la victoria del 39, el modelo de orden, paz y progreso del protectorado. Incluso en el año 47 hay un número, digamos, monográfico de la revista dedicado a los 20 años, de celebración de la pacificación de Marruecos. En ese número aparecen más de 25 colaboradores. Los artículos glosaban los logros sociales, políticos, económicos y culturales de la acción colonizadora en Marruecos, y se entendía que esa misma acción era la que había que trasladar a la península a partir de 1939. Y Marruecos, sobre todo, excitó la nostalgia, es decir, la legitimidad del africanismo franquista, fusionando presente y pasado a través de, por ejemplo, estampas pintorescas de las ciudades de Marruecos, cargadas de simbolismo para los africanistas españoles, sobre todo Alcazarquivir, Tetuán, Sawen y Larache. Esta fotografía que les mostraba anteriormente es Larache. Y el aparato gráfico se va a centrar, por ejemplo, en varias ciudades que van a aparecer representadas de manera muy concreta. Por ejemplo, Sawen, de la ciudad de Sawen, son las dos fotografías superiores en la revista África, una del año 45, otra del año 46. El objetivo es dar lugar a estampas o pintorescas de trazo urbano, donde aparezca la población, normalmente en actitudes cotidianas, yendo al rezo, en el mercado. Aquí no he traído ninguna del mercado, pero hay algunas del mercado, del zoco, y donde, digamos, se trata de unir ese Marruecos actual con una tradición histórica que se remontaría al periodo de los Reyes Católicos, porque uno de los argumentos fundamentales que aparecerá repetido en la revista es que el testamento de Isabel I de Castilla
había dado lugar a la empresa africana. Esta se vinculará a la acción en América y a episodios más cercanos, a esos tesoros perdidos de los que les hablaba, de las guerras marroquíes y la pacificación. El pie de foto de la primera fotografía de Sagüen es bastante ilustrativo. Dice, un fragmento dice: fundadas por los románticos emigrantes andaluces que aún conservan en su poder con nostálgica esperanza las llaves de sus casas granadinas, duermen en el silencio de sus ensueños. Hay una cierta exotización de esas ciudades, por supuesto, y del ambiente allí reflejado. Siempre se refleja, si pueden darse cuenta, siempre se reflejan estampas que dan a entender que hay orden, paz, desarrollo, es decir, que en Marruecos se está aplicando se ha aplicado una política que hay que trasladar a la península. En la segunda fotografía, también de Sagüen, el pie de foto dice: Sagüen es un pueblecito de Yebala, era la misma ruta de los invasores de España, por la que otro día regresó la riada musulmana que empujó la reconquista. Se está refiriendo fundamentalmente, claro, a la guerra civil. Por lo tanto, es el punto de arranque, también hay esa conexión de Marruecos con España, en esa idea de que eran territorios de continuidad geográfica y cultural, desde los Pirineos hasta el Atlas. Abajo, una fotografía de Tánger, del año 46, el pie de foto. En el Palacio Tangerino, gloriosos cañones que en otro tiempo fueron testigos de la pretérita grandeza de un imperio. Esa idea de la nostalgia con el pasado y con esos tesoros perdidos, la representación de cañones y de palacios o de lugares institucionales fue bastante frecuente en la revista. Y por último, Alcazarquivir, en el año 47, el pie de foto, imagen sugestiva del Alcazarquivir moruno. Así, digamos, lo mismo que en Sagüen o en Larache, es una imagen, una estampa de la ciudad, pues dedicada a actividades cotidianas, etc. Y Guinea. Bueno, Guinea también aparece, pero es distinto a Marruecos. ¿Qué mensaje se transmite y se quiere transmitir con Guinea? Pues en comparación con Marruecos, yo lo he trabajado también con Sáhara, pero aquí para la conferencia solamente quise traer a Guinea. Pero Sáhara o Guinea, claro, no podían ofrecer grandes paisajes urbanos, porque estos no existían de manera profusa. Por lo que la perspectiva fotográfica se va a invertir, para centrar ahora su atención en la poderosa naturaleza del desierto o de la selva. Pero no obstante, la lógica que le va a subyacer de fondo a la del paisaje urbano marroquí es la misma que va a subyacer al paisaje selvático desértico sahariano o guineano, que es expresar la permanencia, el orden, la paz y el progreso de la colonización española a través del paisaje natural. Por ejemplo, la naturaleza expuesta en toda su intensidad era una invitación a proseguir la acción colonial. La mirada sobre ese paisaje por explotar, por desentrañar, por colonizar, era una invitación a ello. A su vez, aquel desierto y aquella selva, con su belleza natural y también con su densidad lujuriante, lo he entrecomillado porque es una expresión que va a aparecer luego en el pie de foto que acompaña a esa fotografía de África en el año 45, bueno, pues era la demostración de que España también en su acción colonial no explotaba, sino que colonizaba, que era portadora de civilización y de valores incompatibles con el imperialismo rampante de otros países. Es más, el africanismo franquista va a cargar las tintas contra Francia y en menor intensidad contra Gran Bretaña por ser imperios explotadores, algo que va a negar el africanismo franquista. El pie de foto de la fotografía que acompaña a esta diapositiva es muy elocuente. Dice: la densidad lujuriante, que es la expresión que yo tomé para la diapositiva, del bosque tropical abre de vez en cuando su espesura para permitir la vida sencilla del pueblo pamúe. Aunque no se aprecia demasiado bien, pero hay una aldea ahí en el fondo entre la selva. Bien, junto al soldado letrado, junto al caudillaje, junto a la visión de Marruecos y de Guinea, durante los años 40 el africanismo franquista también se va a construir sobre otra serie de argumentos, fundamentalmente el 17 de julio, o lo que se denominó el 17 de julio, y la historia imperial. La guerra civil no podía ser de otra manera,
que otro tesoro perdido que el africanismo franquista exprimió para dar sentido a su proyecto. Fundamentalmente el 17 de julio de 1936, porque vinculaba a España y al protectorado en una unidad en la que legitimaba la victoria del año 39. El 17 de julio se había iniciado el movimiento de rebelión en el norte de África, en el protectorado. El aparato gráfico de la revista va a aludir en diferentes ocasiones a esa efeméride con fotografías, por ejemplo, de este monumento erigido en el protectorado para celebrar el 17 de julio, bueno, pues en los llanos de Llevada. El tercer tesoro perdido del africanismo de posguerra fue el imperio colonial español en América, con el que se vinculó toda la acción colonial ahora en África. España había sido la encarnación de una acción colonial alejada de toda explotación, o al menos ese era el argumento que se había puesto de pie, pero necesitaba una legitimidad histórica. Y un hito fundamental fue la construcción histórica en torno como punto de partida del testamento de Isabel la Católica, donde el africanismo franquista veía el inicio de su misión impuesta. Si recuerdan los textos de Luis Sáez de Govantes, él hablaba de misión impuesta, se refería a esto, a que arrancaba, o a que la misión colonial en África arrancaba del propio testamento de Isabel la Católica. Como la acción colonial en África durante los siglos XVI, XVII y XVIII había sido tímida, cuando no escasa, y donde se había desarrollado esa acción, o el imperio había sido en América, vincular el imperio americano o la acción colonial en América con el posterior desarrollo de esa acción colonial en África servía para justificar también históricamente la presencia española tanto en Marruecos, Guinea como en los territorios africanos. Y otro argumento recurrente fue equiparar la actuación colonial también a una actuación misional, componente del pensamiento tradicionalista español que conectaba con la colonización en América y cuyo mayor éxito se cifraba precisamente en su evangelización. Con ese derecho y con esa necesidad se debía trasladar esa misma empresa espiritual a África. Bueno, aquí hay algunas de las imágenes que refuerzan esta idea. Por ejemplo, en 1942, en el número 3 de África, es decir, en el tercer número publicado por la revista en esa segunda etapa, aparecía ese retrato, esa página, 18 de julio de 1936, 1 de abril de 1939, con Franco y un ayudante militar en el frente, y abajo el monumento erigido con un desfile militar, y en el pie de foto se señalaba: Marruecos es como una raíz escondida y profunda de ese árbol frondoso que se llama España, toma nuestra nación su savia del terruño norteafricano, es el suelo marroquí, base de episodios históricos gloriosos de la vida hispana. Sirve este tercer aniversario de la gesta liberadora para no olvidar las raíces marroquíes de la empresa. En los altos montes de Ketama fue donde la patria volvió a ponerse en pie. Ese monumento fue erigido en Ketama, precisamente, y es el que llevaba la vocación al 17 de julio. En la revista también aparece un dibujo que a mí me gustó siempre muchísimo desde que lo vi, donde se mezclan las tropas africanas con la legión, año 43, y el pie de foto es también muy ilustrativo, muy de los argumentos que vengo exponiendo. El 17 de julio de 1936 se alzaba en África el grito redentor de España. Ello no hacía sino corroborar la solidaridad esencial que liga la península ibérica con su exacta proyección marroquí. Antes la península iba en su instintiva querencia hacia el Atlas. Desde el 17 de julio de 1936, Marruecos vierte en la península sus corrientes. Y finalmente es una imagen que representa esa idea que les señalaba antes de la vinculación con el imperio colonial en América, pero sobre todo con la acción misional. Es esta del año 42 en África, que lleva una oblata indígena, donde se dice: esta oblata indígena prueba cómo la buena semilla prende en el corazón de nuestros tutelados. En esa misión misional que formó parte fundamental del primer colonialismo. Bueno, junto con todas estas ideas en la construcción del africanismo franquista, y llegamos ya a la parte final de la presentación, otro componente definidor del africanismo de posguerra estuvo en una delimitación dialéctica entre el otro y el nosotros. Fundamentalmente en torno a estos dos términos que fueron utilizados, morunos y morenos, para referirse por una parte a los indígenas de Marruecos, o a la población indígena de Marruecos, y a la población indígena de Guinea.
Racializar a las poblaciones indígenas fue fundamental para africanizar África, como ha dicho Edward Said, si deseamos entender ciertas relaciones de poder que hubo entre colonizadores y colonizados. Esa relación fue dialéctica porque una de las características del aparato gráfico de la revista fue una abundante invisibilización de sus protagonistas, es decir, de la población indígena. Como les señalaba antes, muchas fotografías se centraron fundamentalmente en escenas urbanas, de selva o de desierto, pero donde esa población indígena o aparecía en un segundo plano o prácticamente no aparecía. Es el caso, por ejemplo, de esta fotografía donde aparece esa población más o menos difuminada en un segundo plano, puesto que el objetivo de la fotografía se centra más en el ambiente urbano. Cuando la población era retratada, se puede rastrear dos actitudes: negar o ignorar la distancia cultural mediante la analogía, o la invención consciente o inconsciente de otra cultura opuesta a la propia. Fueron también dos estrategias que se vieron en la revista África. El uso de términos como moro, moruno o morenos fueron categorías con las que racializar, simplificar y hacer inteligibles procesos culturales muy complejos y alejados del lector-receptor. Ni siquiera tenían una idea peyorativa, como la puede tener ahora, a lo mejor hoy en el presente, pero sí que sirvió para definir con un solo término procesos culturales, sociales, muy complejos, que eran los de las poblaciones que habitaban esos territorios, pero que ante el lector o el receptor peninsular, que era el que iba dirigido a la revista, había que sintetizar en determinadas categorías. Y por lo tanto, la racialización, la simplificación o hacer inteligibles determinados procesos culturales fue así. Bueno, en esa fotografía que tienen ahí, el pie de foto dice: el viejo israelita de patriarcales barbas, el chiquillo moro de ágil andadura, los amigos que conversan al resguardo de la sombra completan esta típica estampa cotidiana del vivir marroquí. También se está dando la imagen de orden, paz, vida cotidiana, un territorio que está conforme con su situación colonial. Todo eso forma parte de ese discurso. Africanizar África. Ese fue el objetivo, sobre todo, de la lectura fundamentalmente en Marruecos. En Marruecos, la población nativa va a aparecer asociada a estampas de la vida cotidiana urbana: camino del rezo, en el zoco, en reuniones casuales, como la de la fotografía anterior, asimilables por analogía a las actividades normales de cualquier occidental. Probablemente en cualquier ciudad o pueblo peninsular, castellano, que permitía que el lector o el receptor de la revista en la península pudiera equiparar esas imágenes de Marruecos a una estampa de la vida cotidiana cercana a lo que ellos estaban viviendo en la península. La distancia o la diferencia va a ser las formas de vestir o determinadas, o la racialización de esas poblaciones. Pero por lo demás, la situación eran análogas. Por una parte, se afirmaba, por ejemplo, la abnegación de esa población con su dependencia colonial, la ausencia de conflicto o de malestar. Por otro, eran retratos del éxito proceso de asimilación propiciado por una acción civilizadora que facilitaba actividades de la vida cotidiana. Esas dos fotografías que tienen ahí lo resumen junto con sus pies de foto. La primera, la que está en el centro, es un zoco y la venta de grano en el zoco. Y el pie de foto dice: los campos son una promesa de bienestar y tranquilidad. Grandes cestones de mimbres, confeccionados por manos femeninas, inundan los mercados. Los labradores sonríen satisfechos y optimistas. Olvidan las fatigas pasadas en la dura vida del campo. En una España en los años 40, donde todavía el peso de lo rural y de las actividades agrarias es muy importante, esta conexión obviamente era familiar al lector y receptor peninsular. Y luego el reparto de trabajos por géneros, hombres y mujeres, y la idea de la mujer recatada en su túnica nos muestra la proyección de categorías identitarias propias también del régimen nacional católico. La segunda fotografía y el pie de foto ilustra un poco esta idea. Dice: mujeres recatadas, por toscas túnicas de blanca lana del país, acuden a las fuentes públicas en busca del preciado líquido que calmará la sed de sus honrados labradores. Es decir, un reparto de las actividades por género. Las mujeres van a buscar agua, los hombres se dedican a los trabajos del campo.
Y las mujeres están recatadas en esas túnicas y de esta manera también guardan una cierta moral o ética que era muy cara o muy querida por también digamos, por el pensamiento nacional católico de los años 40. Diferente va a ser la visión, y con esto acabamos, en Guinea. Obviamente Guinea era otro escenario. Igual que las escenas urbanas no era posible reproducirlas en Guinea porque no existían esas grandes ciudades que sí existían en Marruecos, o por lo menos no en el desarrollo que habían alcanzado en Marruecos, la población también va a ser retratada de manera distinta y con un mensaje distinto, en este caso exóticos y primitivos. El guineano va a representar la primitividad en un grado superior, tanto por su actividad principal, la caza. Este no se dedica ni a las labores del campo, ni al comercio, ni al zoco, ni a ninguna actividad, digamos, más desarrollada, como por la simpleza de su vestimenta. Estas dos son prácticamente las dos únicas fotografías que en los años 40 aparece de población guineana en la revista. Y las dos aparecen pues con una población que, que se dedica a una actividad, la caza, y que está caracterizada por esa simpleza de su vestimenta. La imagen anunciaba además algo más, la progresiva gradación también de las actividades económicas, determinada por la intensidad de la acción colonial. En Marruecos la presencia colonial española había sido más intensa, había sido más prolongada, digamos que el territorio había alcanzado un grado de desarrollo mayor y eso también se notaba en las actividades económicas. En Guinea, la no presencia ni tan continuada ni tan intensa de la acción colonial española había hecho que esa población todavía se dedicara a actividades económicas, no sé cómo definirlas, subdesarrolladas, por decirlo de alguna manera, o no insertas dentro de la modernidad económica, es decir, la caza. Bueno, en Guinea estaba, por lo tanto, todo por hacer. Cuando la imagen remitía a prácticas económicas primitivas, la caza, y de esta forma la presencia colonial se justificaba sobre la necesidad de seguir llevando el progreso a aquellos territorios. Por eso el discurso visual y textual se respaldaron mutuamente. El argumento desplegado en África ligaba la acción colonial y civilizadora a una acción tutelar sobre el mundo indígena. Y es que tutelar va a ser el verbo clave que aparecerá numerosamente o profusamente reproducido en la revista para revelar, por una parte, la incapacidad de los tutelados para progresar por sí mismos, una inmadurez indígena demostrada además científicamente. Estos artículos van a ir acompañados también de referencias a determinadas investigaciones científicas de carácter antropológico o médico que fueron bastante duras para la lectura del presente, pero que en ese momento formaba parte de ese discurso colonial, en la que, por ejemplo, se medían determinadas cualidades físicas para justificar la inferioridad física e intelectual del negro guineano. Bueno, los dos pies de foto que acompañan a las fotografías son ejemplificadores de estas ideas. En la primera, en la de arriba, se dice: el cuerpo en ágil escorzo, tenso el músculo en el viril esfuerzo, el indígena esgrime su arma en el instante decisivo de la caza. Bueno, desde luego hay una racialización, hay una exotización de la figura del indígena y de la actividad económica que se le presupone a ese indígena guineano. Y en la de abajo, el pie de foto, escudriñan los matorrales al atisbo de la caza propicia. Las armas son las mismas que sirvieron en las épocas remotas, cuando la geografía tropical estaba inédita para cualquier civilización, mas su simplicidad primitiva no merma la eficacia. De nuevo, bueno, pues esa misma imagen, racializada, exotizada, a través de la actividad económica que es la caza, y bueno, pues el mensaje es muy contundente sobre una gradación, tanto en Marruecos como en Guinea, de cuál debía ser la acción española colonial. Bueno, todo esto fue la revista África en los años 40, con esto termino la exposición. La revista llegó hasta el año 1978, creo que es abril, el último número. Fue una revista fundamental en la construcción del africanismo franquista, pero también del mundo colonial durante el franquismo, y tuvo aunque su periodicidad fue un poco irregular en función de los números, pero hay que reconocer que a pesar de que en algunas ocasiones se juntaban 3 números o 2, mantuvo una regularidad cierta. Y por lo tanto es una fuente de primer orden para conocer algunos de estos temas
y desde luego a mí me ha fascinado por lo que llevo hasta ahora trabajando. Muchas gracias. Muchas gracias a José María López Sánchez por una exposición, yo creo que ordenada, impoluta, donde efectivamente se analizan las distintas épocas de la revista. Revista que, hay que recordarlo, el próximo año cumple 100 años. Y por tanto, la idea de la sección africanista es organizar una mesa redonda donde, desde distintos puntos de vista, se pueda analizar la importancia. Yo creo que ha quedado muy clara, ¿no?, en tu exposición, pero insisto, vamos a focalizarlo desde perspectivas diferentes para que bueno, pues, efectivamente una revista que es referencial podamos pues, hablar de ella y ver el peso que ha tenido en la construcción del ideario africanista, que yo creo que ha quedado muy clara también en tu conferencia, pero por otro lado también en cuanto al mantenimiento del vínculo de esa España en África y la relación con las excolonias en la etapa postcolonial. Por tanto, efectivamente, vamos a hablar de ella. Organizaremos, ya digo, un evento donde proyectaremos incluso más imágenes. Está muy documentada tu intervención, te agradecemos que tenga ese componente también visual, ateniéndonos al título de este ciclo. Y bueno, pues vamos a abogar por la publicación de las conferencias de esta primera etapa, ¿no?, de este ciclo, que como dijimos al comienzo tendrá continuidad en enero con nuevas conferencias, porque las que han tenido lugar hasta ahora, pues aquí nuestra conferencia del último día, pues han sido, bueno, pues muy ilustrativas, tanto para los que llevamos tiempo en cursos dentro del africanismo español, como para aquellas personas que se acerquen con ojos curiosos. Vamos a abrir un coloquio, queridos amigos. Por tanto, vamos a ceder la palabra y siempre que les sea posible, les vamos a pedir, dado que gracias a don José Belló se está grabando la sesión, siempre que sea posible les vamos a pedir que por favor salgan aquí para que aparezcan en la grabación. Si alguien tiene problemas de movilidad, pues le acercamos el micro y que se presente al menos. ¿De acuerdo? La primera persona que tiene la palabra pedida es usted. Yo tengo muchos problemas de movilidad porque tenga no usted. veo. No se preocupe. Muchísimas gracias, es Nada. usted muy amable y yo también repito que ha sido muy ilustrativa la conferencia que ha dado usted. A ver, yo sí quiero hacerle una pregunta. A ver, a mí no me extraña que sacaran escenas cotidianas porque la población española empatizaba totalmente, porque aquí también éramos muy pobres. Entonces, si nos sacaban escenas de gente pobre que va por los mercados, pues que estábamos igual. Pero bueno, yo a la pregunta que voy es, a ver, yo supongo que allí, tanto de estos dos territorios, pues se sacarían fosfatos, se sacarían tecas, en fin, algo sacaría el colonialismo, pero de ahí, por ejemplo, a como ocurrió en Bélgica, que los belgas medían la nariz a las poblaciones autóctonas, que por ejemplo lo que ha hecho Francia y lo que actualmente hace Francia, que la gente, las poblaciones donde ellos dominan no tienen luz, que les están gestionando los recursos económicos en el Banco Central francés. Yo creo de verdad que lo que haya hecho España no tiene ni punto de comparación con lo que ha hecho Francia, y no hablemos ya con lo que han hecho los ingleses. Gracias. Muchas gracias. O los alemanes, ¿verdad? Vamos a dejarlo a los ingleses. De la India, de la marinera, porque vamos... ¿Su nombre, si no me importa? No me importa en absoluto, Carmen. ¿Carmen? Sí, Carmen también. Muchas gracias, Carmen. Si quiere aparecer, por favor, Sí. venga aquí y con mucho gusto. ¿Molesta el bastón? No. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, soy María Ángeles Santiago y Miras y quisiera hacer un par de puntualizaciones. La primera de ellas de carácter prosódico. Ha estado continuamente mencionando Shawen. Si fuese Shawen, llevaría tilde sobre la E porque es aguda que acaba en N. Y mis familiares que residieron allí siempre la citaban como Shawen. La primera de ellas.
La segunda achaca al franquismo el sacar el costumbrismo y que las mujeres iban con tal o cual atuendo. No ha convivido con ellos. Si hubiese convivido con ellos, hubiera visto cómo es la misma sociedad musulmana la que impone una serie de costumbres y una serie de acciones a sus mujeres, a sus hijos y al resto de la población. No han obrado así porque hubiese ni un ejército español, ni un mandato de alguien desde el gobierno de España, porque ellos siempre han obrado así. Incluso yo he conocido personas al entrar en sus casas, yo soy de Melilla, que durante toda su vida se han sentado en el suelo en una estera que también les ha servido esa misma estera para dormir. Comían y dormían en la misma estera. O sea, eso no se lo ha impuesto a nadie, era su costumbre y su modus vivendi. Entonces tampoco los ha visto, aunque ahora está cerrada, atravesar todos los días la frontera a mujeres incluso septuagenarias con unos fardos que les doblaban el cuerpo, y eso no se lo han puesto ningún gobierno. Eso tenían que sobrevivir y de alguna manera lo hacían porque no tenían otro medio de vida. O sea que lo que hay aquí, en esa revista, lo único que está plasmando es el modus vivendi de esa sociedad, no ninguna imposición. Entonces con eso no estoy de acuerdo con usted. Yo les he visto evolucionar y estas mismas personas que le digo que dormían en una estera, ahora les he visto sus casas con sus mesas, sus sillas, han evolucionado, nadie se lo ha impuesto. Y los vi evolucionar a principios de los años 70. Pues no ha habido nada político que allí les obligara a llevar un atuendo o a llevar alguna cosa. Bien, ¿su nombre? María Ángeles Santiago, luego tenemos que hablar. Perfecto. ¿Nació usted en Sagüen? En Melilla. ¿Y cuánto tiempo estuvo en Sagüen? No, Sagüen mi familia, unos familiares míos. Muchas gracias. ¿Quieres responder? No, que le agradezco la precisión ortográfica, y yo en ningún momento he dicho que las imágenes en las que las mujeres aparecen con túnicas fuera una imposición producto de la colonización española. Yo lo que he tratado de explicar es cómo se utiliza el aparato gráfico y las fotografías hechas para construir determinadas imágenes, nada más. Si usted ha deducido que yo he dicho que el ejército español impuso las túnicas a las mujeres, pues entonces que me he explicado mal. Bueno, pues entonces me he explicado mal. He dicho que hay manipulación a la hora de comentar las imágenes. Esas imágenes son imágenes de cómo vivía esa población. No hay ninguna manipulación a la hora de poner unas imágenes determinadas, que no vivían de otra manera ni vestían de otra manera. Es que insisto en que yo no le estoy diciendo que esas imágenes estén manipuladas. Le digo que se utilizaron para construir unas formas de discurso y un aparataje visual y gráfico, nada más. No le estoy diciendo que las imágenes estén manipuladas. De todas formas existe una suficiente historiografía y bibliografía que habla de cómo la fotografía no es neutral y cómo la fotografía y la visión del fotógrafo determina la visión que se hace de esa fotografía. Entonces, cuando se eligen determinadas fotografías y se componen determinadas fotografías, porque para empezar no sabemos si, por ejemplo, esas fotografías están tomadas, que lo dudo, de manera improvisada, o si son elementos en los que el fotógrafo les pidió, por ejemplo, a esa población que hiciera una determinada escena. Por ejemplo, a esas mujeres cogiendo agua en la fuente, para él poder hacer la fotografía. Porque muchas de esas fotografías son construidas. Entonces, a eso es a lo que yo me refiero. No me estoy refiriendo. Y cuando hablo de cómo iban vestidas, es sencillamente porque eso sirve, eso va a tener un receptor, va a tener un lector en la península. Porque además la revista en ese momento ya se publica en la península. Y por supuesto, esa forma de vestir no es la forma de vestir de la península. Marca unas distancias entre esa población y la península. Yo en ningún momento he dicho que eso sea una imposición, ni del ejército, ni de las autoridades coloniales, ni de nadie. De lo que hablo es de cómo se construye determinadas imágenes sobre las colonias en África y cómo eso, bueno, pues se va a repercutir para el lector o el receptor en la península, nada más.
No, ella lo que ha dicho yo creo, que es que ellos tienen su credo y que no era una imposición, su credo religioso. Creo que ella ha dicho eso. Claro. Pero yo no he dicho que el ejército español impusiera ni el credo ni las formas de vestir. Hombre, lo ha adornado un poquillo. Pues entonces me he explicado mal. Bueno, yo creo que ha quedado claro el comentario de ustedes y cada uno hemos entendido lo que hemos entendido, pero lo importante es también que efectivamente yo creo que también por tu parte has dejado claro que la posible instrumentalización de las fotografías no implicaba una manipulación de las fotografías. Es cierto, ya que estamos en este tema, que habiendo como había en la época numerosas postales que circularon y que llegaron acá con ese paisanaje, especialmente en Guinea, pues efectivamente con una serie de ropajes básicos, como tú has dicho, incluso muchas mujeres con el pecho desnudo. En la revista, ¿tú has llegado a ver alguna mujer con el pecho descubierto? Porque yo, en los números que tengo al menos, no aparece ninguna. Es decir, que había tener un cierto pudor y un cuidado a la hora de mostrar esa imagen, ¿no? Al menos de las mujeres, quizá porque lo que se pretendía es también no escandalizar. Cuando las colecciones de postales, tengo bastantes y he visto muchas, ahí sí que imperaba un orientalismo, que también se ha comentado en las conferencias anteriores, y desde luego también esa visión, si no erótica, pues pseudoerótica, ¿no? de las mujeres. Sí, cierta sexualización. Exactamente, de cierta sexualización. ¿Tú has visto algo en la revista de eso? No, y me hubiese extrañado porque la revista al fin y al cabo estaba bajo también los criterios de la censura. Pero sí aparecen los hombres con taparrabos, con vestimentas muy básicas. Hay más una sexualización del hombre guineano que no de la mujer. Es lo que yo quería resaltar, que quizá lo que se ha hecho efectivamente en ese sentido, bueno, pues por la moral también imperante, ¿no?, dentro del franquismo, ha sido esa instrumentalización, vamos a dejarlo ahí, que no manipulación, porque efectivamente pues lo más probable es que allí las estampas que sí que tenemos en muchos de los libros de residentes en las colonias, sí que tenemos esas estampas habituales, ¿no?, de hombres y mujeres con las vestimentas muy breves, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, yo creo que queda claro. Sí. Si se presenta usted, se lo agradecemos. Luis Fora Torres. Estuve 10 años en Guinea. ¿En qué años? De 1959 a 69. Con la descolonización, se vio usted con la descolonización, ¿no? Sí. Y lo que he visto que han hablado de Guinea es que no concuerda nada a lo que yo viví. O sea, totalmente diferente. Cuéntenos. Bueno, de primera intención, Guinea hay que dividirlo en dos partes. La isla y el continente. Sí. Son dos cosas totalmente diferentes. La isla era un jardín. Allí se cultivaba café, cacao, y la gente vivía, los indígenas vestían, pero a la europea. O sea que yo no he visto nunca a nadie con taparrabos ni nada de esto. Estamos hablando de una etapa un poquito anterior. Bueno, pero mucho antes. La revista, tenga usted que la revista África va a cumplir un siglo el próximo año. Entonces me refiero en etapas anteriores, donde sí que había colecciones de postales que venían tanto del norte de África como de Guinea, donde sí que había muchas imágenes, digamos, de bueno, pues una cierta proyección primitiva de esas poblaciones. Es igual que he visto que ponían cazando con unos arcos y tal. No era habitual eso en esa época. Nada, absolutamente. Esto, si acaso con trampas, eso sí, sobre todo en el continente. En la isla no. Yo estuve 3 años en la isla y puedo hablar un poco de ella. Claro. Y en el continente pues eran trampas lo que hacía. Y a determinados indígenas que ya estaban ya europeizados, les dejaban llevar armas. O
sea, se cazaba con armas, o sea que yo... Sí, quizá por eso nuestro conferenciante decía que el propio fotógrafo o algunos fotógrafos podían construir la escenografía que les interesaba reproducir. Efectivamente, su comentario coincide plenamente con el de algunos invitados que hemos tenido aquí o en otras actividades africanistas. Por ejemplo, el autor de Los Últimos de Guinea, no sé si lo conoce usted, Los Últimos de Guinea, el proceso de la descolonización de Guinea. José Menéndez. José Menéndez nos habla en ese libro de que efectivamente pues había una población autóctona que pues convivía con los españoles residentes en la colonia con absoluta normalidad y que incluso participaban en actividades como pueden ser los clubes, pero no recuerdo mismo los nombres, las selecciones de mises y actividades muy diversas. Las élites, vamos a hablar de las élites guineanas con los residentes españoles y que efectivamente pues se la consideraba la perla de África, Guinea Ecuatorial y concretamente, como usted dice, la isla, porque tenía mejores infraestructuras que, por ejemplo, yo soy extremeño, que mi tierra en la época Extremadura tenía peores carreteras e infraestructuras que Guinea en ese momento, ¿no? Las carreteras en Guinea, esto, normalmente en la isla, es que la isla y el continente... Claro, me refiero a la isla, ¿no? Pepe Menéndez, que era registrador de la propiedad... Efectivamente. Sí. ¿Le conoció usted? Le conozco, sí. Sí, porque además regresaron juntos o casi a la par, ¿no? Sí, hemos estado allí juntos. Sí. Claro. Él era registrador de la propiedad y yo soy médico. Y estuvimos, lo que pasa es que él estaba en Santísima y yo estaba en Concepción. ¿Usted conoció al doctor Ligero entonces? ¿A quién? Al doctor Ligero. ¿Ligero? Sí. Hombre, Armando Ligero. Sí. Pero se murió, Armando Ligero murió. Se murió hace unos cuantos años, pero que coincidió usted también con él allí. Mucho. Él estaba en San Carlos porque él estuvo, primero era médico particular y a última hora ya se hizo del servicio sanitario. Y sí, estuvo en Batam, fue director del hospital de Batam, exactamente fue el que me sustituyó a mí en la dirección del hospital de Batam, que era, dentro de África, era el mejor hospital que había en la costa sur. A eso me refiero, que tenía mejores servicios e infraestructuras que muchas provincias españolas de la época, ¿no? Las carreteras casi todas eran de tierra. ¿En la isla también? ¿En la isla? No, en la isla no. Vale. Bueno, en la isla lo que pasa es que había las carreteras de Santa Isabel a San Carlos, sí era pero y por el otro lado... Había muchas pistas, ¿no? Pero pistas bastante bien mantenidas, ¿o no? Lo que pasa es que... La selva también. En Guinea había... El clima era tropical totalmente, era 6 meses de lluvia y 6 meses de seca. Claro. Y en la época de lluvia, pues los camiones se quedaban pero vamos, allí había que sacarlos con otro coche, pues, claro. Porque patinabas como nada, o sea que nada. ¿Conoció usted también a Carlos González de Echegaray? ¿Conoció a Carlos González de Echegaray? No. ¿Este quién era? Coincidió también, estuvo, yo creo que en la época que usted llegó todavía estaba allí. Otro insigne africanista que junto al doctor Ligero fundaron la Asociación Española de Africanistas en la década de los 70. Yo a Armando Ligero sí me conocí, vamos, y a Pepe Menéndez también, o sea que nada. Lo que pasa es que yo, ya a partir del 1969, no, desde 64, yo ya no estuve en la isla, estuve siempre en el continente. Y dentro del continente estuve en una zona que se llama Ebelí.
y Medellín era el centro más importante y comercial, y estaba frontera con Camerún y Gabón. O sea que y allí llegó el momento de salir de Guinea, después de Sisebei. O sea que, bueno, Pues muchas gracias. para mí el recuerdo de Guinea fue la época de las épocas más bonitas que he tenido yo en mi vida. O sea que, Pues muchas gracias por compartir su experiencia y nada, esperemos verle en próximas actividades, porque vamos a volver a hablar de Guinea en las conferencias que nos esperan de este ciclo, y también vamos a proyectar, se lo ofrecí a los responsables, vamos a proyectar algunas imágenes de Guinea de esa época. A lo mejor aparece usted, ¿eh? Entonces manténgase en contacto y ya le iremos informando de las próximas conferencias y actividades. Si en un momento dado me entero que hay una conferencia, vendré. Pues lo que dije al comienzo, si nos dejan ustedes un correo electrónico y quieren recibir las convocatorias, con mucho gusto les informamos. Muy amable. ¿Quieres responder? Bueno, simplemente decir que este señor confirma lo que yo quería transmitir, que la imagen que él vivió en Guinea no tiene por qué coincidir con la imagen construida a través de la revista. Y efectivamente, la utilización de determinados estereotipos, la exotización del indígena, hasta de sus actividades, por supuesto no se correspondía directamente con la realidad, pero es que la revista estaba intentando construir un discurso determinado y que no tenía por qué coincidir a lo mejor con la realidad. Pero bueno, eso fue lo que la revista en este caso hizo, ¿no? Es que esta revista yo no la vi nunca en Guinea, África. Las cosas que son. Hay un trabajo de Carlos González Echegaray sobre las revistas africanas, y efectivamente mencionaba las distintas revistas que se repartieron, editaron o distribuyeron en Guinea. Y esta, efectivamente, yo creo que aunque había muchos artículos, sobre todo, yo creo que en la tercera y cuarta época, te pregunto, sobre Guinea, hay más artículos en las últimas etapas y menos en las primeras, ¿correcto? Sí, pero también por la propia evolución del proceso descolonizador. Marruecos, es lo que en el decía. 56... Hubo revistas autóctonas o que se editaron o se distribuyeron en Guinea, y esta, en principio, pues estaba más enfocada hacia el protectorado, hacia el norte de África. La revista que se leía era la Guinea Española. La Guinea Española, efectivamente. Tengo algunos volúmenes. Los salesianos. Sí. Todo eso lo vamos a ver. Vamos a ver en próximas conferencias y nos alegra mucho tenerle aquí. ¿Cuántos años tiene usted? Yo, 94. Pues siga usted tan lúcido, porque necesitamos fuentes primarias. Los investigadores necesitan fuentes primarias para investigar. Y tiene usted detrás una joven especialista que yo creo que va a estar encantada de hablar con usted, que fue nuestra última conferencia. ¿Usted sabe si Pepe Menéndez vive? ¿Perdón? Si Pepe Menéndez vive, y es mayor que usted. No sé exactamente por qué siempre oculta la edad, pero es mayor que usted, ¿no? Pues debe tener 96. Sí, alguno más que usted, pero sí, vive, y si quiere usted le pongo en contacto con él. Los trópicos. Los trópicos, que a pesar de las enfermedades, el doctor Ligero, falleció el hombre, pero también decía que él había tomado siempre los antipalúdicos y que nunca había tenido malaria, ¿no? Eso también es una historia. Al principio se tomaba quinina. Quinina. Pero la quinina, había gente que no la toleraba. Y en vista de eso, unos tomaban plasmoquina, otros quinoplasmina, en fin, muchas cosas. Y yo, que soy médico, pues lo que hacía era, cuando me tocaba, porque palúdicos y filánicos, todos los que hemos estado en Guinea lo somos. Yeah. Y yo el paludismo,
que es endémico allí, o sea que esto, cuando me daba un ataque de paludismo, pues hacía un tratamiento y no tomaba nada. Ya. Y en el continente, que allí había menos paludismo que en la isla, Claro. entonces allí no tomaba nada. Y no me tocó nunca nada. Ah, pues está usted en un estado de salud envidiable, ¿eh? Tuve suerte en ese Supongo que también conocería usted a otro insigne africanista del que hemos tomado su nombre para nuestra candidatura de la sección africanista, Íñigo de Aranzadi. Hombre, Íñigo de Aranzadi, pues Basmón. ¿Y cómo es? Sí, se le conocí, porque yo a Íñigo de Aranzadi. Pues el año pasado celebramos su centenario. Él había cumplido 100 años. ¿No? Pero vive. No, falleció. Tuvimos a su hija y, bueno, está aquí el primer secretario de la sección africanista. Hemos llevado su nombre con mucho orgullo en nuestra candidatura para reivindicar el papel de un intelectual, porque realmente él fue escritor y nos ha dejado un legado importante también escrito. Por tanto, bueno, pues... No, yo no estuve en... No, él es el primer secretario de la sección, pero digo que hemos recuperado el nombre de Íñigo Aranzadi en nuestra candidatura. Sí, pues Íñigo de Aranzadi sí le conocí. Pues muy bien, pues muchísimas gracias. Yo creo que hay muchos temas abiertos. No sé si alguien más quiere intervenir. A mí me gustaría simplemente plantear una cuestión a nuestro conferenciante. Después de su brillante intervención, pues poco habría que decir, pero sí, por ejemplo, preguntarte, ¿sabes que en la primera etapa la revista se editaba en la imprenta también llamada África, donde se publicaron numerosas publicaciones de gran calidad, por cierto, y que ilustraban los mismos artistas que ilustraban la revista? ¿Te suena? No, porque yo la primera etapa no la he visto con profundidad. No lo has trabajado, ¿no? Bueno, pues precisamente uno de los regalos que te vamos a hacer como agradecimiento en nombre también de la editorial Ciudad Pigmalión por tu conferencia es este libro, 12 años en la Ayuela, 1915-1927, Memorias del comandante de ingenieros Federico Martín de la Escalera. Supongo que te sonará, ¿no? Federico Martín de la Escalera fue pues un ingeniero y el hermano mayor de los Martín de la Escalera. Tú has citado al que fue director y redactor jefe de la revista. Bueno, pues el hermano mayor también estuvo allá en esta época. De hecho, la familia Martín de la Escalera pues ha estado muy ligada, ¿no?, al protectorado y al norte de África. Y el autor de este libro, Federico Martín de la Escalera Cutillas, es el que va a estar en esa mesa redonda, a la que también te vamos a invitar si te parece oportuno. Aquí viene buena parte de la historia de la revista, especialmente de la primera etapa, que quizás lo que menos has podido tú trabajar, pero te va a dar claves que yo creo que pueden ser interesantes para que incorpores a tus estudios. Y bueno, pues a eso me refería, que haremos una mesa redonda donde personas con quizá sensibilidades o puntos de vista diferentes vamos a poder celebrar el centenario en una revista que es una revista emblemática y que, como tú muy bien has dicho, tanto su tipografía como su logotipo pues tenía mucho que ver con el del Instituto de Estudios Africanos. Ven ustedes aquí la tipografía de la revista y, aunque está un poquito más pequeño abajo, también has puesto tú el logotipo del IDEA. Es el mismo mapa de África, silueteado, y una tipografía muy similar. Que efectivamente pues mostraba ese vínculo, y que incluso el logotipo de la Asociación Española de Africanistas, que fundó el doctor Ligero, intentó también recuperar esta misma imagen de África, incluso con tonos azules. Esta silueta de África es la que también se intentó recuperar por parte de los antiguos residentes en
Guinea y en el norte de África, que configuraron esa Asociación de Estudios Africanos. Bien, pues muchísimas gracias. Insisto que quedan muchos temas en el aire, pero como vamos a continuar con el ciclo y esperamos contar con nuestro invitado en próximas convocatorias, pues a lo mejor en esos coloquios va a poder intervenir en otras ocasiones para temas muy diversos. Gracias a todos ustedes por su fidelidad, presencia y apoyo. Les recuerdo que tenemos previsto para el lunes 11 de diciembre la última conferencia de esta primera etapa del ciclo de colonialismo visual. En esta ocasión tendremos a Vanessa Quintanar de la Universidad Complutense de Madrid, también está vinculada con la Universidad de Valladolid, y su intervención llevará por título Arte, Publicidad y Colonialismo Visual sobre África. Les esperamos. Gracias.